si no después me olvido. Somos 9. Hola Mayra. En el chat. Bueno, pudieron hacer los ejercicios, se les complicó un poco, yo después les mandé una actividad, vamos a arrancar igual primero con eso. Vamos a corregir la actividad, el ejercicio que tenían en la diapo, y después vamos a ver el tema que teníamos que arrancar hoy, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con la corrección, eso también les iba a decir. Buenísimo, bueno, ahí está, pues se conectó con otro usuario. Las correcciones en la tarea siempre las vamos a hacer así en vivo, ¿sí? Para que ustedes lo puedan corregir al mismo tiempo que yo, ¿sí? Para que lo vayan viendo, por eso les dije, algunos me mandaron mail y me preguntaron, yo les dije que los íbamos a corregir acá en el vivo paso a paso, porque si les tengo que corregir a todos y por ahí alguno me manda, por ejemplo, el martes, pero el lunes a la noche, me digo que no se los voy a poder corregir. Entonces es mejor que lo hagan en sus carpetas, que los tengan también como un paso a paso, para después poder hacer el parcial, porque si lo tienen a mano no hay problema, ¿sí? Y lo vamos corrigiendo así en vivo, ¿sí? Sí, queda grabada la clase, no se preocupen, ya la puso a grabar. Bueno, arrancamos así, no se nos hace muy largo para los pocos que se me conectaron. Yo les había mandado cualquier cosa, si tienen una duda me van parando, ¿sí? Si ustedes pusieron otra cosa o si no entendieron la corrección. Lo primero que yo les había mandado, ¿sí? Eran unos términos, ¿sí? Unos ítems, y ustedes tenían que poner a qué término pertenecía, ¿sí? Lo primero que tenían era el subconjunto, ¿a qué se refería el subconjunto de la población? Se refería a la muestra, ¿sí? Nosotros vimos que la muestra tenía que ser una parte representativa de la población. Yo les había dado el ejemplo de si nos enfocábamos por ahí en todo el instituto de facultad, por ejemplo, nosotros, si yo agarraba a primer año del primer cuatrimestre de laboratorio, iba a ser una muestra porque es una parte representativa, ¿sí? Después teníamos cada uno de los valores obtenidos o respuestas que nos daban esos individuos, a lo que se refería era al dato. Y después teníamos conjunto de individuos sobre el que se iba a estudiar una característica, era la población, ¿sí? Y lo último que les puse era cada uno de los elementos que componen la población, ¿sí? Que podía ser una persona o un objeto, era el individuo. No sé si a eso lo pusieron bien, si alguno tuvo una duda. Yo lo hice tal cual, profe. Perfecto. Después teníamos dos ejercicios, el de la diapo y el ejercicio este que yo les mandé con números sí al aire, sueltos, sin ningún enunciado. Les puse A y B y les puse una serie de números para que hagan media, mediana y moda, que era lo que habíamos visto en la diapo, ¿sí? Genial. Perfecto. Entonces vamos a arrancar con el ejercicio A. ¿Sí? Siempre es necesario, no sé si lo habían visto en la clase anterior, que debíamos ordenar primero los datos, ¿sí? De menor a mayor, y colocando la cantidad de veces que el dato se repetía para poder realizar la media, la mediana y la moda, ¿sí? Yo lo que hice fue tomar estos datos y fui colocando uno por uno y viendo, ¿sí? Cuántas veces se repetía, y en este caso, por ejemplo, para hacer lo que era media, ¿qué teníamos que hacer? Sumar todos los datos y luego dividirlos, ¿sí? Por la cantidad de respuestas. Siempre es dato, respuesta. Profe, en la media también se tiene que acomodar de menor a mayor. No era necesario en la media, ¿sí? Pero ya si lo hacían de una, por ahí les venía bien porque ya lo tenían ordenado para hacer la mediana y después la moda. Yo lo hice de una para que les quede como más ordenado, ¿sí? Lo que teníamos entonces, yo lo puse ya ordenado, sumar todos los datos y dividir por la cantidad de respuestas que me dieron.
En este caso yo sumé todos los datos, me dio 94 y lo dividí por 7, que era la cantidad. Yo conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 respuestas, lo dividí por 7. Eso me dio 14,42. Después, para hacer la media, ahí sí, perdón, la mediana, ahí sí había que ordenar, que nosotros vimos si teníamos dato par o impar. Si teníamos dato impar, como es en este caso, que ya vemos que es 7, ¿sí? Lo que teníamos que hacer era colocar el número del medio y que nos dé la misma cantidad, ¿sí?, de respuestas para el mismo lado. Yo tomé el 13, porque si eran 7, me tenían que quedar 3 para un lado y 3 para el otro, ¿sí? En este caso tomé este 13 y me quedó que la mediana es 13. En el caso de la moda, que era el valor o los valores que más se repiten, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá es, yo al ordenarlo también veo la cantidad de veces que se pueden repetir. En este caso se repitieron 2 veces el 12, 2 veces el 13, 2 veces el 14 y una vez el 16. Entonces en este caso, como 12 se repitió 2 veces, 13 también y 14 también, esta moda va a ser multimodal. Recuerden que si nos daban 2 números, era bimodal, y si era 3 o más de 3, era multimodal, ¿sí? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todos lo pusieron más o menos así? Sí, profe. Buenísimo. Y No, yo lo hice con 2 nada más, 13 y 14. 13 y 14. Bueno, era 13, 14 y 12. Puede ser que a veces al ordenarlo, está bien, como me dijo ahí Diana, puede pasar que si yo lo que hice siempre es me marco, por ejemplo, tengo el primer número más chico es 12, bueno, pongo 12, lo marco. Vuelvo a tener otro 12, lo marco y lo bajo, cosa de no perderme, porque va a pasar que yo les voy a dar ejercicios que van a estar todos mezclados y tienen que ir marcando, o por ejemplo, si ustedes los copian en el cuaderno y subrayándolos con un resaltador o en una hoja borrador para no perderse, porque a veces lo que pasa es eso, no que ustedes lo hagan mal, sino que puede pasar que me puedo saltear un número, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. El B, lo que decía también en los números al aire, teníamos 3 17, 3 18 y 2 19, ¿sí? Yo, como les dije, ya los dejé ordenados, y lo que hice fue, para sacar la media, ¿sí?, sumé todos los valores y los dividí en este caso por 8, porque eran 8 la cantidad de datos, ¿sí? Lo que me dio es 17,87. Luego, lo que hice fue, ya al saber que el total de datos es 8 y es par, yo tengo que sacar un promedio entre dos números para que me queden las mismas cantidades de datos de los dos lados. Yo lo que hice fue tomar estos dos, de este lado me quedan 1, 2, 3, de este lado me quedan 1, 2, 3, entonces tengo que hacer un promedio entre estos dos 18, ¿sí? Sumo los dos 18 y los divido por 2. Ustedes saben que para sacar la mediana de número par era así, sumar los dos datos del medio y dividirlos por 2. Al dividir 18 por la suma de los dos 18, que es 36, al dividirlo por 2 me va a dar otra vez 18, ¿sí? Porque es la división de la suma. Entonces mi mediana va a ser 18. Y luego, en el caso de la moda, que esto era un poco de trampa, a ver si se entendía bien, la moda es 17 y 18, o sea que es bimodal, porque el 17 y el 18 se repiten 3 veces y el 19 solo 2, ¿sí? Siempre es el o los números. Si por ahí yo acá tenía otro 18, ahí en la moda solo era 18, ¿sí? Aunque acá se repitan 3 veces los 17 y un solo 19, por ejemplo. Siempre es el número mayor. No importa las veces que se repitan otros, pero si uno se repite 3 o 4, es más grande, entonces pongo ese número, ¿sí? Profe, Sí, yo tengo una duda. sí, Porque en la mediana sí, del ejercicio 2, sí. está bien, me dio 18 también, pero yo sumé los 3, digamos, 17 más 18 más 19 y lo dividí por 3. No. Se lo sumé porque el 10 está Sí. mal, sí, me di cuenta que está mal, que se sumaba el 17 y el 18 porque son los únicos dos números que se repiten 3 veces. El 19 se repite 2 veces nomás, ¿no? Claro, pero vos me estás hablando de la mediana. La mediana siempre es,
Si es número par, tengo que buscar los dos números del medio que me den de los dos lados la misma cantidad de datos. 17 no se usa. Yo tomé estos dos 18 porque al ser número par yo tengo que tomar dos números para que me queden la misma cantidad de datos de los dos lados. Yo tomo estos dos 18 y yo acá tengo un 18, un 19 y otro 19. O sea, tengo tres datos. Acá tengo los tres 17 y tengo tres datos. Sí o sí me tienen que quedar del mismo lado la misma cantidad. Entonces solo me enfoco para hacer la mediana en estos dos 18. Al sumarlos me dan 36, lo divido por 2, ¿sí? Que siempre se dividen por 2, y nos da 18 nuevamente, ¿sí? Pero siempre es el dato del medio. Ajá, sí, ahí lo corrijo, pero después lo que es la media y la moda me salió ok, igual. Perfecto, Gracias, sí, a veces pasa eso cuando tienen números tan repetidos juntos que por ahí no da. Siempre es la mediana, si es número impar, elijo un solo número, ¿sí? Que quede en el medio y que me den la misma cantidad de datos de los dos lados, y en el caso de tener números pares, sí o sí tengo que tomar dos y que me queden de la misma cantidad de datos de los dos lados, ¿sí? Ahora lo vemos con el ejercicio de la diapositiva. Si esto ya está, pasamos al ejercicio que les dejé en la diapositiva de la primera clase. Ahí lo que tenían era el peso de 13 alumnos, ¿sí? También todos los números, ¿sí? Desordenados, los tenían que ordenar, como me habían preguntado, si querían lo hacían de una, a ordenar de menor a mayor para ya tenerlos, si no, no era necesario para la media. Y lo que yo hice fue acá sí ponerles cómo es la fórmula de la media, ¿sí? La media es la X con el palito arriba, que no tengo acá para ponerlo, y esta E gigante era la sumatoria de las X, o sea, de todos los datos, dividido N, por las dudas, para que ya les quede, ¿sí? Y es lo mismo que hicimos anteriormente, sumar todos los datos y lo dividimos por la cantidad de respuestas. En este caso, ya el enunciado me dice que se le preguntó a 13 alumnos su peso. Entonces acá, ¿cuántos datos tenemos que tener? Sí o sí 13. Entonces sumamos todos los números y los dividimos por 13, porque era el total, ¿sí?, de datos que íbamos a tener. Y eso me dio 46,61. ¿A todos les dio igual? Sí. Perfecto. Sí. Yo otra vez me confundí en la mediana en este, profe. Bueno, no hay problema. Sí, en 46 me dio a mí, pero porque hice lo mismo que en el ejercicio anterior. No sé por qué me estoy confundiendo en la mediana. No hay problema, puede pasar, o sea, lo van a ir practicando y se va a ir enganchando, no te preocupes, al principio pasa, o sea, los números siempre a veces cortan un poco más, ¿sí? Ahí veo a Dani. Dani, si estás viajando y querés ir tranqui, anda, no te preocupes, que queda grabada la clase, ¿sí? Porque te veo ahí, pobre viajando. Ok. ¿Sí? Estoy manejando y me paré en la clase. No te preocupes, llegá tranqui que yo grabo la clase y la ves, ¿sí? Así no estás gracias, ahí. profe. Dale. Bueno, ¿quién me dijo que se confundió? Yo, Alvado, profe. Alvado. En la mediana. En la mediana. Entonces, la mediana siempre es la sumatoria de todos los datos dividido, ¿sí?, el total de respuestas. Si no digo datos dos veces y se confunden. Nosotros tenemos que sumar todas las respuestas que nos dan y lo dividimos, ¿sí?, por la cantidad de individuos que nos respondieron a la pregunta que hicimos. En este caso, no, el peso. es así, profe, la mediana es. Ah, la mediana. Ah, listo. Sí, entonces, la media está bien. Vamos a la moda, sí. Vamos a la mediana. En este caso también tenemos mucha cantidad de números, más que en los anteriores, y lo que tenemos, ¿sí?, es, al saber ya que son 13 alumnos, ya sabemos que el número va a ser impar. Entonces la mediana va a ser un solo número, que va a ser el del centro, que nos va a dar la misma cantidad de datos de los dos lados. Entonces yo me enfoco, yo se los puse en rojo para que no se confundan. Yo agarré este 47 y si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 6 datos para este lado. Si cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 6 datos también para la izquierda. Entonces, la mediana va a ser 47, ¿sí? Ahí está. Gracias, profe. Y después
En el caso de la moda, lo mismo. Lo tengo Yo anotado y no tengo cuaderno. En el caso de la moda es lo mismo, ¿sí? Y lo que hice fue, vi que tengo un solo 40, un solo 41 y 42, tengo dos 45, un solo 46, dos 47, y los demás números todas se repiten una sola vez, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que la moda va a ser bimodal porque van a ser dos números los que se repiten, 45 y 47, ¿sí? ¿Todos lo hicieron más o menos igual? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, de estos ejercicios van a realizar nuevamente, pero como hoy vamos a ver lo que es tabla de frecuencias, es donde nosotros vamos a poder ordenar estos números que tenemos al aire, pero en una tabla donde vamos a tener más cosas, ¿sí? Y también se va a buscar media, mediana y moda de otra manera, pero la idea es que con estos ejercicios ustedes entiendan qué es la media, que es un porcentaje entre el total de datos, ¿sí? Que es la mediana, que es el número central entre varios números, y la moda va a ser el dato que más se repite, ¿sí? Estos ejercicios resueltos todavía no se los subí, se los iba a subir ahora. Lo que sí ya tienen en el campus es la diapositiva de que vamos a ver ahora, ¿sí? Esto quería que lo resolvamos todos juntos y ahora lo voy a subir después que terminemos la clase, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora entonces es lo de tabla de frecuencia, la introducción y cómo se arma una tabla de frecuencia para que ustedes puedan después hacer ejercicios de la misma manera que los anteriores, pero ya ordenarlos, ¿sí? La tabla entonces de frecuencia lo que nos va a dar, va a aportarnos, ¿sí?, que los datos estén ordenados y que podamos realizar diferentes ecuaciones. Esta es nuestra primera tabla de frecuencia, vamos a agregar más columnas, pero para empezar podemos arrancar solo con esta, ¿sí? Y vamos a arrancar con los datos, ¿sí? Los datos se van a colocar en la X, nosotros ya vimos que eran los datos, que eran las respuestas que nos daban la población a la cual nosotros íbamos a estudiar, entonces los datos siempre importante, ordenar de menor a mayor como lo hicimos anteriormente para hacer la mediana, pero en este caso ya van a estar ordenados de menor a mayor. Yo acá les puse, ¿sí?, un enunciado cortito, por ejemplo, la idea era de preguntarle a 25 alumnos, ¿sí?, cuál es el promedio que fueron al cine por ahí en un mes, ¿sí?, y las respuestas fueron las siguientes. En este caso yo lo que tengo, ¿sí?, son todos los datos, y lo único en lo que yo me tengo que enfocar primero para poner en las X es ver, ¿sí?, qué respuestas me dieron. No importa la cantidad de veces que se repiten, sino que yo tengo, una vez que yo tengo 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces eso lo tengo que ordenar. Si acá, por ejemplo, no tenía el 4 y directamente iba al 5, no importa, lo ordeno de menor a mayor, ¿sí? Coloqué todos los números y eso es lo que pongo en los datos, o sea, en las X. Cuando tengan el enunciado tienen que colocar eso. Después vamos a ver las siguientes columnas. Vamos a arrancar con la frecuencia absoluta, que se va a colocar con una F minúscula, ¿sí? Porque después vamos a tener la F mayúscula. La F minúscula, que es la frecuencia absoluta, lo que nos va a dar va a ser las veces que se repite cada uno de esos datos, ¿sí? Yo lo que voy a colocar en cada cuadradito es las veces que se repite 0, las veces que se repite 1, las veces que se repite 2, y sucesivamente. En este caso, como les dije, yo se los puse todos ordenados como para que se entienda mejor. A veces pueden venir todos desordenados y la idea es que ustedes vayan contando las veces que se repite cada dato. Eso va a ser la frecuencia absoluta, ¿sí? Yo lo que coloqué acá es el 0, conté cuántas veces me dieron la respuesta 0 y coloqué 6. Lo mismo con 1, lo mismo con 2, 3, 4 y 5, ¿sí? La sumatoria de todas las frecuencias absolutas que me tiene que dar el total, ¿sí?, de individuos que yo interrogué. Si yo sumo todo esto, me va a dar 25. Entonces yo sé que coloqué bien la cantidad de frecuencias, ¿sí? ¿Vamos bien? Siempre me tengo que sumar todo y que me dé, en este caso, 25, porque yo le pregunté a 25 alumnos cuántas veces fueron al cine en un mes, por ejemplo, ¿sí? Después, la frecuencia relativa, que va a ser la F
¿sí? Minúscula con la R minúscula, es necesario, ¿sí?, buscar la frecuencia relativa para poder luego hacer la frecuencia porcentual, ¿sí?, el porciento. Y eso lo vamos a sacar teniendo las frecuencias absolutas y también sabiendo el total, ¿sí?, de individuos que interrogué. En este caso tenemos la cantidad de veces que se repitieron cada dato y el total de individuos que interrogué. Y la frecuencia relativa se va a sacar haciendo la fórmula de F minúscula, frecuencia absoluta, dividido N, que N va a ser el total, ¿sí?, de individuos que yo tenía, el total de datos que me dieron. Entonces van a ser 6 dividido 25, como acá les puse en el ejemplo, y eso nos da 0,24, y colocan 0,24. Lo mismo van a hacer con el 7, 7 dividido 25 me va a dar 0,28, 6 lo mismo, me va a dar, como en este caso, 0,24, si divido 4 dividido 25 me va a dar 0,16, el 1 nos da 0,04, lo mismo con el otro, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? La fórmula Sí. igual la tienen ahí. Perfecto. Sí. Bien. Sí, profe. Para realizar, como les dije, la frecuencia porcentual, siempre tenemos que tener antes la frecuencia relativa, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, en este caso, para obtener los números en lo porcentual, es multiplicarlo por 100, ¿sí? Siempre el porciento es el 100%. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer, como les puse acá en el ejemplo, la frecuencia porcentual se hace FR, que sería frecuencia relativa, por 100. Entonces lo que ponemos es 0,24 por 100, al correr la coma así 2 lugares como tenemos los 2 ceros, nos da 24, ¿sí? Siempre, por las dudas, si no lo quieren hacer con calculadora y lo hacen por ahí más mentalmente, siempre al tener 2 ceros se corre la coma 2 ceros, ¿sí? Y lo que tenemos acá que hacer es lo mismo con todos los datos. Si yo tengo 0,28, lo multiplico por 100, me da 28. En el caso de 0,24 es lo mismo, 24. En el caso de 0,16 me da 16. Y en el caso este de tener 0,04, ahí sí, no pifiarle con el 0, porque al correr 2 lugares la coma, solo me queda 4, ¿sí? Porque al tener el 0 adelante no se coloca. Entonces me queda 4 y 4, ¿sí? Ahí ya obtuve tanto la frecuencia relativa como la porcentual. Sí o sí necesito tener la frecuencia relativa para poder hacer el porcentual, ¿sí? Yo acá les coloqué siempre el mismo enunciado de lo primero para que tengan los números por las dudas. Y por último, que acá yo ya se las coloqué, pero no importa, es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir la frecuencia absoluta acumulada? A lo que se refiere es eso, a acumular las frecuencias que yo ya tengo, ¿sí? Las frecuencias absolutas. Si yo no tengo las frecuencias absolutas, no puedo hacer la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Y en este caso se va a colocar una F mayúscula, ¿sí? Para diferenciar la frecuencia absoluta con la acumulada. Y lo que vamos a hacer en esto, para que no se confundan, ¿sí?, es que es necesario, sí o sí, tener las frecuencias absolutas, y lo que se hace es colocar siempre el primer número, ¿sí? Yo el primer número de la frecuencia absoluta lo coloco en la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Coloco el 6, o sea, tengo los mismos. Pero al ser acumulada, lo que voy a hacer es, a este 6 le voy a sumar el 7. Al 7... al sumarle me queda en 13, ¿sí? No me queda 6 y 7. Yo lo que hago es 6 más 7, 13. 13 más 6, 19. 19 más 4 me queda en 23. 23 más 1 en 24. Y 24 más 1, 25. ¿Cómo sé que yo resolví bien la frecuencia absoluta acumulada? Porque el último número me tiene que dar la misma cantidad del total de las frecuencias. Si acá yo tuve 25 respuestas, acá yo tengo que tener 25 al final, ¿sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí o sí, yo me voy a dar cuenta que hice bien la frecuencia absoluta acumulada al ver mi última columna que me tiene que dar la misma cantidad, ¿sí?, de datos que yo sumé en la frecuencia absoluta, siempre.
¿sí? Acá no me puede dar otro número, no me puede dar 26. Si me da 26 es que acá en la suma le sumé un número mal, ¿sí? Entonces se tienen que fijar eso. Porque más adelante vamos a utilizar estas dos columnas para hacer media, mediana y moda, y va a ser necesario de que esté correctamente armada, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Buenísimo. Sí, sí. Y también lo que tenemos que hacer, que yo se los puse acá al final, es que tienen que ver esto. Yo al sumar, o sea, yo lo único que sumé en este caso fue las frecuencias absolutas, sumé todo, me dio 25. La frecuencia relativa y la porcentual también las tengo que sumar. Yo sumo todas las columnas, ¿sí? Y en este caso, al sumar todos estos números, ustedes van a ver que me dio 1, ¿sí? Al darme 1, yo al sumar todas las frecuencias porcentuales, que me va a dar el 100%. Pero va a haber ejercicios que no les va a dar 1 entero ni 100%, ¿sí? Yo abajo les puse algunos ejemplos de frecuencia relativa y porcentual que puede ser que no nos dé. Y también lo que les va a pasar en algunos ejercicios es que en algunos casos les van a dar más de 2 números luego de la coma, ¿sí? Entonces, para que no piensen que por ahí están haciendo mal la ejercitación, lo importante es que al principio hacerlo siempre con 2 números después de la coma y sumar. Si yo sumo y me da 0,95 en el caso del 1, ¿sí? Por ejemplo, en vez de darme 1 entero, me da 0,95, está bien. De 0,95 para arriba, estamos bien. Si me da 0,92, es que necesito sumarle un número más a esos 2 números, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar con el ejemplo. No es necesario sí o sí que les dé 1 y 100%, a eso es lo que les doy. Acá si me da 1, sí o sí me va a dar 100%. Pero acá yo les puse otro ejercicio, ¿sí? Donde si yo utilizo 3 números luego de la coma me va a dar un resultado, y si elijo 2 números luego de la coma me va a dar otro, ¿sí? Este es un ejercicio aparte, no tiene nada que ver con el anterior al que les mostré. Pero en este caso lo que tenemos es, ¿qué hice? Puse de menor a mayor los datos, ¿sí? Puse sus frecuencias absolutas, y luego lo que hice fue, cada una, dividirlas en este caso por 30. Dividí 2 por 30 y me dio 0,066, ¿sí? Divido 3, divido 30, me dio en este caso 0,1. Si te dan solo un número, lo dejamos en un número, pero si me dan más cantidad de números, podemos poner hasta 3 o hasta 2, ¿sí? Y en este caso, si yo elijo 3 números luego de la coma, yo al sumar me da 0,997. Estas frecuencias relativas las multiplico por 100, ¿sí? Hago el porcentaje, lo sumo, y en este caso me da 99,7%. O sea que está más allegado a ¿qué? A 100. Sí o sí me tiene que dar o 95 o más de 95 para que esté bien. En el caso de hacerlo con solo 2 números luego de la coma, como yo lo hice en el anterior, en este caso que me da 0,97. Entonces, el porcentaje que me va a dar, lo mismo, 97%. Yo multiplico las frecuencias relativas y que me dio 97%. Este está más allegado al 100 y está bien. Y este también, porque es de 95 para arriba, ¿sí? Así que si lo hacen de las dos maneras, cuando tengan que armar la tabla de frecuencia, va a estar bien. Lo que quería mostrarles era que lo pueden hacer a la frecuencia relativa. Después del 0 poner 3 números o solo poner 2 números como yo les mostré en este ejercicio, ¿sí? ¿Se entendió o vuelvo a explicar esto? Porque a veces con esto es donde tienen un poco más de duda. ¿Se entendió, profe? ¿Se entendió? Buenísimo. Sí, sí, profe, le comento, yo me estoy retirando del trabajo y ya no uso el teléfono en la calle, así Está que bien. después terminaré de ver la clase, ¿sí? Sí, no Por hay favor. problema, yo estoy tratando de hacerlo más rápido para darles un solo video, pero bueno, me quedan 6 minutos y por ahí se corta, así que anda tranqui, no te preocupes. Ya Muchas gracias, ya buenas igual tardes. esto ya terminó, así que no te preocupes. Chao. Gracias. Profe, Sí.
¿Es opcional elegir 2 o 3 números después de la coma? Es ¿Eso opcional. va en cada uno? Claro, va en cada uno, pero también va en que el número, sí que les dé, como acá, te tiene que dar o 0,95 o 0,96, 97, 98. Tiene que ser de 0,95 para arriba, ¿sí? Si ya me das, si yo utilicé solo 2 números y me das 0,92 o 93, ahí ya voy a tener que usar los 3 números para que esté más allegado al 100%, ¿sí? Al 1 listo. y al 100%. Sí o sí tiene que llegar a eso. No todos los ejercicios les va a dar esto, 1 y 100%. Por eso les puse un ejemplo que pueden utilizar los 3 números o solo 2, pero eso va a depender si me da de 0,95 para arriba o 0,95. ¿sí? Listo, O sea, listo. eso depende Gracias, de ustedes. Por eso, si uno me resuelve el ejercicio y les queda 97% y al otro le da 99,97% que están más a 100, están bien los dos ejercicios, ¿sí? A eso es lo que voy, que no tengan miedo de que si yo me confundí o no. Si está de 95 para arriba, van a estar bien resueltos los dos ejercicios, ¿sí? A eso es lo que quería llegar con los ejemplos que les di. ¿Está bien? Sí, sí. Fue corta, ¿sí? Acá terminaba la clase, pero mi idea es que vayan armándola de a poco. A veces si yo les doy la tabla de frecuencia y les sumo media, mediana y moda, que encima tienen que hacer unas cuentas, ahí es donde hay problemas. Entonces por eso dividí que explicarles cómo armar paso a paso la tabla de frecuencia, porque después más adelante va a haber otras columnas para hacer media, mediana y moda, ¿sí? Entonces mi idea es que lo que tenemos que hacer ahora, ¿sí? Es la próxima clase, yo les voy a mandar ejercitación como les mandé del anterior tema, para que armen, ¿sí? Las tablas de frecuencia. Por ahí les mando solo 2 ejercicios para no llenarlos de cosas, ¿sí? Pero sí la idea es que lo vayan haciendo, porque haciendo esos 2 ejercicios van aprendiendo a qué colocar en cada columna. Después cuando les agrego media, mediana y moda, ya saben cómo armar la tabla, entonces les agrego media, mediana y moda. Si les doy todo junto, por ahí se abatatan y no es la idea, ¿sí? Por eso trato de acortarlo y que vayan paso a paso y no atosigarlos con tantos temas. ¿Está bien? ¿Se entendió bien cómo armar la tabla y demás? Yo igual Sí, profe. Yo igual el video lo voy a subir, pero mi idea era eso, mostrarles cada parte de la tabla, aunque falta una columna, ¿sí? Pero por lo menos que el próximo martes ustedes puedan resolver la ejercitación, armar estas tablas como yo la armé acá abajo, ¿sí? Esperen que bajo rápido, antes que se me corte. Que ustedes puedan armar una tabla así, resolverla y poder corregir y ver que tengan todos los números iguales ustedes, ¿sí? Yo les voy a mandar un enunciado donde ustedes van a tener los datos, colocarlos de menor a mayor, contar las frecuencias, poner cuántas frecuencias eran, hacer la relativa porcentual y la frecuencia acumulada, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, la ejercitación que van a hacer ustedes el martes que viene, ¿sí? ¿Está bien? Porque más adelante sí vamos a hacer gráficos y vamos a ver media, mediana y moda, y ahí es donde por ahí tenemos problemas. Por eso quiero que armen bien la tabla y después buscar cada cosa, ¿sí? Sí. Perfecto. Ok, profe. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer, esto ya lo tienen, esta diapo ya la tienen en material de estudio, yo lo que voy a hacer en foros es subirles lo que vimos hoy, subirles el link de este video cuando se termine de guardar en YouTube, ¿sí? Y lo que voy a hacer es también subirle la corrección de la actividad anterior. Siempre yo les subo a último la corrección, así también la tienen y ustedes la pueden ver en su casa más tranquilos, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con la ejercitación de tabla que yo les voy a mandar. Yo les voy a mandar la ejercitación de 2 tablas y en la otra clase en vivo que hagamos, la vamos a corregir paso a paso para que ustedes vean si tienen lo mismo, ¿sí? Sí, eso menos esto lo entendí. Sí, esto va bien, por eso quiero que lo hagan paso a paso, porque después cuando tengamos que buscar la media, mediana y moda, por ahí es ahí donde se empiezan a confundir un poco, y la idea es que ya tengan la tabla un poco más clara, ¿sí?
Ahí está. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, el martes que viene yo les envío la ejercitación. El otro martes ya lo corregimos y vemos lo que sigue, ¿sí? Perfecto. Así que bueno, Perfecto. buenísimo. Entonces yo ahora subo el video, se los dejo para los chicos que no se conectaron. Avísenle que la clase que viene solo tienen actividad, pero que la deben realizar, así la corregimos, ¿sí? El otro martes. ¿Está bien? 47 tiene que decir. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, chicos, no les saco más tiempo, no sé si tienen otra clase, ya creo que tenían antes, por eso no los voy a llenar de información. Tendría que apagar de nuevo ese para que te hable. Ahí estamos. Bueno, si estamos bien, corto el video porque se va a cortar por las dudas, así que los saludo. Vean el video para poder hacer la ejercitación, ¿sí? Perfecto, nos vemos. Bueno, buen fin de, chicos. Listo, profe. Felices Pascuas. Hasta luego. Chau, chau. Chao.